Muy buenos días. Hoy, en el día 226, leeremos los capítulos 35, 36 y 37 del libro de Jeremías. Comencemos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Basinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que vivas muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viñas, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandato de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandato de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos los mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Ahora leeremos el capítulo 36. Aconteció en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel
y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Barú, hijo de Nerías, y escribió Barú de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Barú diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Barú, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Barú leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. Y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Adbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Barú leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Barú: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Barú, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Barú. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Barú: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Barú diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Barú les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Barú: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto a el rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él, o sea, una fogata. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, es decir, en la fogata, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdel,
para que prendiesen a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Ahora leeremos el capítulo 37. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, el rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis: he aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos, porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelea contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y los llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en la cárcel. Y entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: ay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel?
¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 35 vemos la historia de los recabitas, donde ellos nos dan un ejemplo de voto, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de consagración. Los recabitas fueron tentados y se mantuvieron firmes en su voto. Y eso lo vemos en el versículo 2, que dice así: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. A ellos les ofrecieron el vino, y ¿sabe qué hicieron ellos? No quisieron tomar el vino. Ellos recibieron instrucciones de sus antepasados y lo que hicieron fue obedecer a sus antepasados. Y eso lo vemos en el versículo 8, que dice: y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Es ahí donde Dios ve la radicalidad de ellos, y no solamente con el vino, sino que ellos dijeron, nosotros no plantamos vides, nosotros no hacemos casas, nosotros habitamos en tiendas porque nuestro Padre nos dio esa instrucción. Es ahí donde Dios compara la obediencia de ellos versus la desobediencia de su pueblo. Y Dios les dice a ellos de esta manera en el versículo 16, que dice así: ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Tristemente, hoy vemos lo mismo. Mucha gente prefiere obedecer a las filosofías, a la ideología, a las corrientes de este mundo antes que obedecer a Dios. En el capítulo 36 se nos muestra que nuestra vida espiritual es más que religión. Nuestra vida espiritual es más que un ayuno, es más que un ritual. El ayuno es una oportunidad para que nosotros vayamos a la palabra y permitamos que Dios nos hable. Y eso lo vemos en el versículo 6, que dice así el versículo 6. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día de ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de las ciudades. Cuando nosotros ayunamos, debemos disponer nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Que ese tiempo de ayuno que usted y yo hacemos sea para tomar el rollo que representa la palabra y para leer la palabra a nuestros oídos. Pero más que un ayuno, Dios quiere una verdadera decisión. Y eso lo vemos en el versículo 7, que dice así: quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Este pueblo era un pueblo que ayunaba, que practicaba rituales religiosos, que inclusive a veces leía el rollo, pero no obedecía. Y Dios quiere que más que rituales tengamos una decisión firme con Él, tengamos una relación íntima con Él. Hay quienes se dejan tocar por la palabra, y eso lo vemos en el versículo 16. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Barú: sin duda contaremos al rey todas estas palabras.
Cuando usted y yo nos dejamos tocar por la palabra de Dios, nuestro corazón le pasa algo, nuestro corazón es transformado y ¿sabe qué pasa? Que queremos que otros oigan la palabra, queremos que otros escuchen esta verdad. Pero lo triste es que miren lo que hace este rey. Ellos buscan al rey, le llevan el rollo, leen el rollo y el rey tiene una fogata allí cerca y el rey quema este rollo. Pero lo maravilloso es que el rey no puede quemar la palabra de Dios. Quizás tú desprecies la Biblia, eso lo vemos en el versículo 27. Quizás tú has despreciado la Biblia, quizás tú no has querido acercarte a ella y te felicito a ti que estás escuchando y te estás acercando a ella. Permite que ella transforme tu corazón, no la pongas a un lado, deja que Dios te hable a tu vida. En el capítulo 37 podríamos decir que este capítulo se resume en frase que algunas personas le dicen a uno: ore por mí, pero no me predique. O yo quiero buscar a Dios, pero a mi manera. Eran personas que no querían obedecer a la voz de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 2, donde dice: pero no obedeció a él ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Entonces hay personas que no quieren escuchar la voz de Dios o no quieren obedecer la voz de Dios, pero sabe que si quieren, desean que otros oremos por ellos, que los que buscamos a Dios oremos por ellos. Eso lo vemos en el versículo 3, donde dice: y envió al rey Sedequías a Jucal, hijo de Selamías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Hay personas que no quieren escuchar la voz de Dios, que no quieren obedecer a la palabra de Dios, pero quieren los beneficios de Dios. Quieren que otros oren por ellos, que otros clamen a Dios por ellos. Pero déjame decirte que Dios les revela a ellos lo que les vendría como resultado de su obstinación. Y eso lo vemos en el versículo 9, que dice así: así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Y muchas veces pensamos que porque otro ora por nosotros, que porque hacemos buenas obras, se apartará la maldad o la afrenta o lo que no queremos, vivir de consecuencias del pecado, pero Dios nos dice: no se engañen porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ante la actitud del profeta que les dice la verdad, estos hombres están tan obstinados, tan endurecidos, que azotan al profeta por eso. Eso lo vemos en el versículo 15. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. Y es muy tremendo porque es lo mismo que pasa hoy. Mucha gente se enoja contra aquellos que queremos predicarles el evangelio porque no quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Y ni con prebendas se librarán del juicio. Eso lo vemos en el versículo 17, donde el rey quiere llevar a Jeremías a su palacio en un lugar secreto y allí le dice: por favor, dime lo que Dios quiere. Y aunque lo lleve a un palacio, Jeremías le declara la verdad. Y yo quiero decirte que Dios también a nosotros nos declara la verdad. Lo vemos en el versículo 17, que dice: y el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó al rey secretamente en su casa, el rey secretamente en su casa, y le dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en manos del rey de Babilonia serás entregado. Quiero invitarte a que no te resistas más al llamado de Dios, a que meditemos en esta pregunta. ¿Seguirás viviendo sin tener en cuenta a Dios y de acuerdo a tu propio corazón, sin querer ir a la palabra y mirar lo que Dios aquí te quiere enseñar? ¿Y deseas vivir para agradar a Dios o deseas vivir a tu propia manera? Quiero invitarte a que no le demos más la espalda a la palabra, a que no hagamos como la actitud de este rey que quemaba el rollo, sino que de todo corazón nosotros escuchemos la palabra y nos volvamos a Dios. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.